tarde, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Vamos a continuar con los videitos del Matrix. Ya nos quedan solo 2 y vamos a ir a más profundo hoy por hoy. Ya no vamos a hablar del Matrix en sí. Vamos a hablar específicamente de Neo. ¿Qué representa Neo? Nos representa a nosotros. Vamos a profundizar en todo esto y espero que les guste. Tengo de todo tipo de comentarios. Hay gente que nunca la vio la película. Hay gente que le encanta. Hay otros que ni siquiera la han visto. Pero es lo que es. Va a quedar ahí. Cuando alguien me pregunte, ¿y vos qué opinás del Matrix? Tomá, acá tenés 5 videos. Vamos por ello. Vamos a empezar a cerrar entonces con la capa más alta, la más conclusiva y la más peligrosa. No ya Matrix como crítica al mundo. No ya Cypher como anatomía de la traición, sino Neo como la figura del Jiva, que atraviesa la ignorancia, el discernimiento, la muerte del ego y la estabilización de una conciencia ya no sometida a Maya, que es más o menos a donde nosotros empezamos a direccionarnos cuando realmente nos damos cuenta de esta ilusión. ¡Ojo! Llegar a la comprensión de que este mundo es una ilusión, de que todo es temporario, de que nada es eterno en relación a lo que observamos y la identidad falsa de la mente y todo eso, es solo el principio. Pero es un gran principio. Aquí hay que ser radicalmente claros. Neo no es interesante porque tiene poderes de volar y todo eso. No. Eso es lectura infantil. Neo es interesante porque representa algo mucho más serio. El momento en que la identidad deja de apoyarse en la estructura de la ilusión. La identidad falsa empieza a sucumbir. Y comienza a reposar en una verdad que no depende del sistema. Es la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios, nosotros como almas eternas, plenas de conocimiento y felicidad. La realidad última de lo que realmente somos. Eso es Siddhanta vivo. No estamos hablando de superhéroes, estamos hablando del pasaje del Ahankara al Atma Darshana. O sea, estás dejando de ser la identidad falsa de tu mente para entrar en Atma Darshana, la visión directa de lo que eres, un alma. Del yo construido al yo visto, del hombre psicológico al ser que ya no se confunde con lo que aparece. Interesante esta parte, del hombre psicológico al ser que ya no se confunde. ¿Por qué? Porque al principio estás analítico, estás observando, estás tratando de entender, hay muchas preguntas, buscar respuestas. Pero cuando vos te situás en la realidad del alma y tenés contacto con el gurú, con los sabios, con las escrituras reveladas, con las escrituras en sánscrito que te dan conocimiento. Ojo, hay muchas escrituras también aquí en Occidente que dan conocimiento de personas que empezaron a darse cuenta de cómo funciona todo esto. Muchas de ellas incluso ni siquiera se acercaron a los Vedas. Mismo así, el conocimiento baja al alma, que es sincera y busca la verdad. Entonces, dejamos de ser un hombre psicológico o una persona psicológica y empezamos a tener respuestas. Y entonces empezamos a vivir la realidad del alma. Empezamos a percibir los mensajes constantes. Neo y el Siddhanta final, del Jiva condicionado al ser que ve sin ser atrapado. Thomas Anderson era el nombre de Neo. El Jiva como identidad prestada. Antes de ser Neo es Thomas Anderson. Eso importa mucho más de lo que parece, porque Thomas Anderson es Pepe, María, José, yo, tú, él, todos nosotros somos un Thomas Anderson, tanto y en cuanto no comprendamos la realidad del alma. Thomas Anderson no es solo un nombre civil, es una identidad sistémica. Es el yo social, el yo elegible, el yo administrable, el yo que funciona dentro del entramado sistemático. El yo no es falso en el sentido de que no existe, es absoluto. En realidad es un absoluto que aparenta absoluto. En realidad es un yo que está en todos lados constantemente, sin parar, incluso cuando dormimos. ¿Por qué? Porque de ese tipo de nivel estamos hablando en la estructura de nuestra concepción de una realidad falsa. Estamos tan absortos en la identidad falsa, supuesta, aparente, que no podemos percibir otra realidad. Se transforma en algo como si fuese absoluto. Ojo, podemos tranquilamente hacer con que nuestra alma comprenda esa absolutez o ese absolutismo del alma, de lo divino,
el punto es dejar de llevar la identidad falsa como la prerrogativa inicial, ¿no? Es falso en el sentido védico, más preciso, no es el fundamento real del ser, toda esa ilusión identitaria. La primera gran enseñanza del Vedanta no es que el mundo no existe, sino esta: te has confundido con una capa funcional de tu experiencia, la capa, lo que cubre tu alma. Eso es exactamente Thomas Anderson: un nombre, un trabajo, un historial, un rol, una ansiedad, una duda, un sistema de referencias y preferencias y creencias. Todos tenemos un sistema de creencias inconsciente que está en todos lados, es una telaraña que nos invade. Cuando nosotros asumimos una creencia, los demás también las han asumido, entonces nos fortifican la idea de la identidad falsa y sus creencias. Todo eso es persona, pero no es Atman, es la personalidad identitaria, ¿no? Por eso el despertar comienza no cuando adquiere algo uno, sino cuando empieza a resquebrajarse la confianza en su identidad prestada, cuando empezamos a darnos cuenta que la representación que estamos haciendo en la dramatización, en el drama diario de nuestra existencia, no es más que una ilusión. El Bhagavad Gita comienza exactamente ahí. Arjuna no necesita más información táctica, necesita que colapse la estructura desde la que estaba interpretando todo. Krishna no le dice primero, lucha mejor. Le dice, en esencia, tú no eres quien crees ser mientras hablas de esta confusión. Asochan ambasochastuam pragnas vedam chabasase. Hablas palabras de sabiduría, pero te lamentas por lo que no debe lamentarse. 2.11 del Bhagavad Gita. Nosotros estamos todo el tiempo, igual, yo, tú, todos, lamentándonos constantemente de lo que no merece la pena lamentarse, de aquello que es finito, de aquello que va a sucumbir, de aquello que muere, de aquello que se acaba. Como si pudiéramos controlar ese final, o intentamos controlarlo. ¿Por qué? Porque estamos apegados a su presencia, ya sea de lo externo o de la identidad, ¿no? Ese es Thomas Anderson, todavía habla, siente, decide, pero desde una base equivocada. El despertar no es obtener una nueva identidad, sino soportar el derrumbe de la anterior. Cuando se derrumba la anterior es intenso, porque se te va cerrando el círculo de las relaciones. Empezás a hablar cosas que son incómodas. ¿Por qué? Porque las identidades de los demás no aceptan la idea de sucumbir, no aceptan la idea de que son almas eternas, no aceptan la idea de cualquier tipo de información que les tenga que forzar a recordar quién realmente son. Aquí hay que ser muy finos. Neo no despierta porque alguien lo empodera, despierta porque acepta pasar por un proceso en el que su marco anterior deja de sostenerlo. Y ahí es donde está el punto con nosotros. Aceptamos pasar por el proceso. ¿Y qué si el proceso dura 1 año, 2, 10, 20, 50? El proceso, para tu información, dura toda la vida. En el momento en que abriste los ojos a la percepción de que existe la realidad vivenciada desde ti hacia la realidad del alma, empiezan a despertarse todos tus sentidos, toda tu visión de lo que existe. Y ahí sí que se pone interesante la cosa, porque ya nada encaja. Todo es disonancia cognitiva. Todo es una patada al ego falso. Y eso duele. Por eso que los sabios terminan solos. Por eso es que los sabios terminan renunciando a este plano material. ¿Por qué? Porque no encuentran interacción inteligente donde se pueda plantear la realidad eterna del alma. Eso es lo que casi nadie quiere en el camino real. La mayoría quiere espiritualidad como ampliación del personaje, ¿no? El ego del personaje espiritual. Quiere más sentido, más consuelo, más poder subjetivo, pero el despertar serio no hace eso primero. Primero desorganiza todo, ¿no? Había un letrero en inglés: The truth will set you free, but first it will piss you off, ¿no? Te va a cabrear primero, ¿no? La verdad te hace libre, pero primero te cabrea, y te cabrea mucho porque empezás a darte cuenta como tú eres parte de esa mentira, tu identidad falsa. Por eso
El proceso de Neo es violentamente iniciático. Duda, ruptura de confianza en lo aparente, desorientación, despojamiento, muerte del marco, ¿no? Nosotros, esto es un cuadro hacia la realidad. Aprendizaje de otra percepción. Empezás a adaptarte a la otra percepción y te das cuenta de que, hey, no es mi realidad aquella identidad, sino que esta es la vivencia. Es lo mismo que siento yo cuando voy a India. Me siento en casa finalmente. Y ahí es donde todos tenemos que llegar, a este estado, al estado donde acá te sentís en casa, en la esencia del alma. Esto coincide de manera extraordinaria con una gran ley del Siddhanta. Antes de conocer la verdad, el Jiva tiene que dejar de proteger la mentira con la que vivía. Sentido común, simple y llano. No basta con la información, hace falta adhikar, capacidad interior para soportar la pérdida de referencia sin correr de vuelta a Maya. No nos olvidemos que en los capítulos anteriores de estos videos, hablábamos de cómo necesitaba haber una línea paralela de la práctica del proceso espiritual, así como el análisis psicológico de cómo nos afecta toda esta realidad y cómo tenemos que ir desestimando los roles aparentes de nuestra mente. Muchos despiertan intelectualmente y luego rehacen un yo espiritual más refinado. El gurú, el sabio, el gran peregrinador a la India, el que hace los procesos del yoga, el profesor de yoga. La identidad asumió un papel espiritual. Pero no es espiritual. Es una apariencia. Neo no llega a la culminación por eso. Llega porque algo en él acepta una muerte más completa. Morfeo le muestra el camino. Neo tiene que caminarlo. Esa es la ley del Bhagavad Gita. Morfeo es el gurú. Ríndete a un gurú. Él te va a guiar. Pero, ¿por qué pocos en Occidente tienen gurús? Porque no tienen la valentía para decir o aceptar. Aceptar de verdad. El seguir a un gurú implica que estás preparado a que te reviente el ego. Ese es el deber del gurú. Y cuanto más sabio es el gurú, más entiende cómo darte los consejos apropiados tanto y en cuanto tu percepción de la realidad. Hay una línea central en Matrix. Hay diferencia entre conocer el camino y caminarlo. Eso es el Bhagavad Gita puro. Arjuna escucha la enseñanza, ve la visión cósmica, recibe la instrucción directa, pero Krishna no camina por él. No podemos caminar por otros. Ni Krishna quiere caminar por nosotros porque estaría yendo en contra de nuestra identidad original, de nuestra independencia, de nuestra libertad. Y él quiere que tú seas libre y que decidas por ti mismo. El maestro real revela, ordena, sacude, aclara, pero no reemplaza la realización. Tiene que ser tuya. Por eso el Gita no culmina con ¿ya entendiste?, sino la elección, con una elección. Bhagavad Gita 18:63. Reflexiona plenamente sobre esto y luego actúa como consideres. Que yo lo tomé como la forma de despedirme de mis videos, ¿no? Te dejo todo el conocimiento, ahí lo tienes. Hay cientos de videos en el canal. Haz lo que quieras. Este es uno de los puntos más altos del Siddhanta. La verdad no anula la libertad, la afina. Morfeo cumple exactamente esta función. No le da a Neo ser el elegido. Lo confronta con la posibilidad de volverse transparente a algo que ya estaba en sí mismo, en potencia. Claro, en toda la potencia. El alma está siempre. Si no, ¿qué le falta a un cadáver cuando no tiene vida? Sentido común. Eso no le falta sentido común. Le falta el alma. Eso también es profundamente védico. El gurú no fabrica al discípulo, desoculta lo que estaba cubierto. Y eso es lo que duele, porque hay veces que tiene que usar una gilet, un cuchillo, un bisturí para sacar la máscara que nos está sometiendo constantemente. Neo y Arjuna, no el héroe perfecto, sino el ser que tiembla antes de ver. Esa es una comparación clave y casi nadie la hace bien. Neo no se parece a Arjuna por ser un guerrero especial. Se parece a Arjuna porque tiembla antes del poder de sostener su dharma. ¿No se acuerdan? Krishna, cuando le está empezando a mostrar los guerreros que estaban en la batalla, que eran gurús, maestros, parientes de Arjuna,
Arjuna empezó a temblar, se le cayó el arco, no sabía qué hacer, estaba consternado. Eso es lo que nos pasa cuando nos acercamos al maestro. Pero claro, es parte de un proceso. No podés pintar una pared si está toda con la pintura anterior salida y que está toda ahí. Hay que sacar, limpiar, lijar para que la pared en sí misma tenga capacidad de absorber la nueva pintura. Y esto en sí ni siquiera es ponerle una pintura nueva, es llegar a los huesos de la pared, de tu realidad como alma. Ambos pasan por incertidumbre, no estar listos para la magnitud de lo que se les pide, sentirse insuficientes, no coincidir todavía con aquello que están llamados o que es su naturaleza. Eso es importantísimo porque destruye la fantasía de que el despertar ocurre en personalidades ya completas. Eso no existe. La completitud es algo natural de todo ser vivo, pero el sacar las capas de mierda mental que tenemos cubriendo nuestra completitud es un proceso natural y todo ser vivo tiene que pasarlo. El que hoy en día es tu maestro espiritual tuvo que hacerlo. Incluso los las almas liberadas, las almas que están en un proceso tan puro, en un momento dado, creyeron ser hijos, ser padres, ser esto, ser lo otro, y era parte del juego de su evolución. Cuando se despierta esa alma, su naturaleza intrínseca en el plano de la conciencia revela el potencial verdadero. El despertar serio suele comenzar en seres fracturados por la verdad. Arjuna se quiebra en Kurukshetra, Neo se quiebra frente a la imposibilidad de sostener su percepción anterior. Pero el Siddhanta aquí es muy claro, la quiebra no es fracaso, es el punto donde el yo falso pierde el monopolio, a donde todo comienza de verdad. Por eso el colapso inicial es sagrado, no porque sea agradable, sino porque deja de haber un soporte compacto para la ignorancia, no tenés dónde sostener tanta mentira. El oráculo y la paradoja védica, el destino no anula la conciencia, la revela. En relación a dónde sostener la mentira, cuando vos estás dentro de una sociedad, dentro de un círculo de amigos, de personas, de familia, se sostiene la mentira porque todos viven esa mentira. En el momento que tú empiezas a despertar, te empezás a dar cuenta donde verdaderamente podés sostenerte, que es en Krishna, en la suprema personalidad de Dios, en los sabios, en los Vaishnavas, en los amantes de Dios, en el Guru, en las escrituras. Ya no hay sostén, porque todo este nuevo sostén real, original, siempre estable, te deja ver con claridad que el sostén previo ya no te suple la necesidad de amar. El oráculo del Matrix es una figura extraordinaria si se la lee desde el darshan. No impone, no controla, no anula la elección, tampoco da respuestas lineales. Su función se parece a la de una sabiduría superior que no te da un contenido para obedecer, sino una situación para que veas tu estructura interior. Nuevamente, el maestro enseñándote tu espejo. ¿Quién eres? Mira, acá, esto que te estoy mostrando, este espejo, te revela la apariencia. Pero el maestro te revela, ahora que te estoy mostrando, es tu realidad. Y tú tendrás que hacer lo necesario para limpiar la apariencia, para que la realidad sea constante, vivencial, experimental, verdaderamente sentida en ti mismo. Eso es importantísimo, porque en la tradición védica la sabiduría superior rara vez resuelve el problema desde afuera, más bien coloca al jiva frente a sí mismo. No para que elija arbitrariamente, sino para que su nivel real del ser se vuelva visible. Por eso muchas respuestas sagradas son indirectas, paradójicas, abiertas, porque una continuidad en la eternidad. No te olvides, somos seres eternos, plenos de conocimiento y felicidad. Por ende, por ser eternos, las respuestas no paran de suceder, porque constantemente estamos limpiando una capa más y una capa más y una capa más y una capa más, donde ya llega un momento, en alguna circunstancia kármica de las millones de vidas, donde ya no hay más preguntas, porque lo único que hay es sensación constante del darshan, del contacto directo con lo divino. No porque la verdad sea confusa, sino porque la mente todavía no puede recibirla sin deformarla. Y eso es lo que pasa hasta llegar a ese darshan, hasta llegar a esa realidad.
deformamos incluso lo que es puro y espiritual. ¿Por qué? Por el filtro que tenemos de la identidad, que ahora se quiere adaptar a la idea de la espiritualidad, ¿no? A la identidad espiritual. El oráculo hace con Neo algo muy fino, no le confirma el ego heroico, lo hace atravesar la estructura que todavía necesitaba apoyo psicológico. Eso es exactamente lo que hace el camino real. Eso es exactamente lo que hace el gurú. Eso es exactamente lo que hace la asociación con las personas sabias. Y las escrituras. Hablando de escrituras, ya empezamos a poner en Amazon nuestro primer libro de la serie de casi 2118 libros. Todo como una gran ofrenda a Gopeshwar Mahadev Shambhu, a Krishna, la suprema personalidad de Dios, a Radha, su eterna consorte, y a todos los Vaishnavas que tienen la capacidad para percibir la necesidad intrínseca del alma de recordar constantemente. Como siempre les digo, hagan con este conocimiento lo que quieran. Son libres, aunque crean no serlo. Sí, son libres. El alma es libre, la mente no. La mente se condiciona. Hagan lo que quieran, ahí está la información. Nos vemos pronto en el próximo y último video de la Matrix y muchísimas gracias por llegar hasta el final. Radhe, Radhe.